Continuamos con la clase de riesgos del trabajo y en el video anterior hablamos de 4 supuestos de incapacidad, ¿no? de incapacidad laboral permanente. 50% de incapacidad o menos, el supuesto menos grave, entre el 50 y el 66 y menos del 66% de incapacidad, el 59,99% de incapacidad, 66% de incapacidad o más y en la muerte del trabajador. En cada supuesto nosotros tendríamos que organizar el tema para ver la indemnización en qué consiste. Hay que verificar cada una de las cuestiones que nosotros vamos a mencionar acá. En primer lugar, lo que tenemos que determinar es cuál es la fórmula indemnizatoria que le corresponde, porque difieren en los supuestos, o no son siempre iguales, ¿no? Y esa fórmula indemnizatoria siempre tiene un piso. En segundo lugar, tenemos que determinar en cada uno de los supuestos si ese trabajador tiene derecho o no a una suma fija, porque solamente va a tener derecho a la suma fija, o va a tener derecho a suma fija, además que se le adiciona a la fórmula, en los casos de las incapacidades más graves, es decir, a partir del 50% de incapacidad, como vamos a ver en un ratito. Y finalmente, tengo que determinar si ese trabajador va a tener un incremento del 20% de todo lo anterior, porque el artículo 3 de la ley 26.773 establece que si la contingencia se produce estando el trabajador en el lugar de trabajo o estando a disposición del empleador, es decir, basta con que cualquiera de las dos circunstancias se observen, entonces ese trabajador además va a tener un incremento del 20%. Es evidente que en este caso lo que el legislador quiso hacer es dejar afuera, me parece a mí, el tema del accidente in itinere. De todas maneras, sobre esta cuestión hubo algunas interpretaciones jurisprudenciales, a mi modo de ver, equivocadas, porque consideraban que el trabajo de las instancias de grado, que entendían que el trabajador en un accidente in itinere, es decir, el accidente en el trayecto, se encontraba, se utilizaba una interpretación amplia de estar a disposición del empleador, es decir, se considera que estaba a disposición del empleador, por ejemplo, la Sala Séptima tenía ese criterio de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que esa interpretación era, mejor dicho, que esa sentencia que tomaba esa interpretación era arbitraria y por lo tanto, por lo menos a nivel Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha entendido que ese incremento del 20% no corresponde en el caso de los accidentes in itinere, bueno, salvo que se plantee la inconstitucionalidad de esta diferenciación, ¿no? Pero en el régimen legal no se da esta cuestión. Bueno, en definitiva, lo que tenemos que analizar en cada uno de los casos, ver cada uno de estos supuestos. Fórmula indemnizatoria, cuál corresponde, si tiene derecho a suma fija o no, y si corresponde el incremento del 20% en función de estos dos requisitos que están acá, ¿no? En el lugar de trabajo, el accidente o a disposición del empleador. Bueno, esto está en el artículo 3 de la ley 26773. Pero vamos a ver, hacemos una rápida aclaración previa con respecto al tema de la fórmula indemnizatoria. La fórmula indemnizatoria toma en consecuencia, diríamos, estas tres cuestiones. El IBM, ¿qué es? Ingreso base mensual, es decir, es un módulo salarial, una base de cálculo salarial que es el punto de partida de todas las fórmulas indemnizatorias. ¿Cómo se determina el IBM? Artículo 12 de la ley 24.557. Este IBM se determina, según el artículo 12 de la ley 24.557, tomando un año hacia atrás, o sea, de la primera manifestación invalidante, un año hacia atrás, se suman todas las remuneraciones y se toma un promedio. Cada una de esas remuneraciones que se toman a los efectos de determinar el promedio se tienen que actualizar mediante un índice que se llama RIPTE. El RIPTE es un índice que mide el promedio de variación salarial, el promedio, mejor dicho, el promedio de aumento salarial. Por lo tanto, es IBM no sé, si el trabajador, supónganse, tenía un salario mensual, y supónganse que la primera manifestación invalidante del accidente se produjo, para poner un caso sencillo, no sé, el 30 de diciembre, bueno, hay que tomar de esa fecha un año para atrás y cada uno de esos meses, enero, hay que actualizar y llevarlo a diciembre de ese año. ¿Y cómo se lo actualiza? Se le aplica el RIPTE.
Lo mismo hay que hacer con febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera, para determinar un valor, que es el valor del IBM, punto de partida de la fórmula indemnizatoria. ¿Qué pasa a partir de allí? Bueno, ahí hay una serie de discusiones, porque, a ver, el artículo 12, porque, a ver, más que claro que el trabajador tuvo un accidente, no sé, en la industria de la construcción, sufrió un accidente y no es que en ese momento se le va a pagar la indemnización, no, ese trabajador va a pasar a situación de incapacidad, tiene que ser atendido, pasa a situación de incapacidad laboral temporaria, puede estar hasta 2 años en esta situación, según lo que hemos visto recién en el artículo 7, apartado segundo de la ley, y por lo tanto podría ocurrir que ese trabajador no cobre esa indemnización, desde ya no va a cobrar de forma inmediata. Ahora, transcurrió todo este tiempo y ese IBM obviamente va a estar desactualizado. Y la fórmula en sí va a estar desactualizada. Según la ley 24, el artículo 12, según la reforma de la ley 27348, esta norma del año 2016, ahí había que aplicarle una tasa activa. Pero, digamos, el gobierno de Mauricio Macri dictó el año pasado, el año 2019, un decreto de necesidad y urgencia estableciendo que no se debía aplicar tasa de interés activa, sino se tenía que aplicar el RIPTE. Yo esto lo dejo con un signo de interrogación porque, bueno, hay una serie de planteos de inconstitucionalidad al respecto. Y es bastante dudoso que realmente se cumplan los requisitos que marca la Constitución para que se dicte un decreto de necesidad y urgencia. Está claro que el RITE, por lo menos en la actualidad, es decir, el porcentaje de variación y de aumento salarial está por debajo de la tasa activa. Entonces, claramente, esta disposición, este decreto de necesidad de urgencia, beneficia a las aseguradoras de riesgo del trabajo, que son las que están obligadas a pagar todas estas indemnizaciones en buena medida, porque estamos siempre dentro del sistema de riesgo del trabajo. Pero bueno, lo que nos interesa que sepan qué es el IBM, ¿no? Y cómo se determina. Tema del promedio, actualización con el RIPTE hasta la fecha de la primera manifestación invalidante, ahí la cosa es clara, después viene un terreno dudoso. Coeficiente de edad. El coeficiente de edad lo que trata de hacer es definir el impacto de la edad del trabajador en la determinación de la indemnización y por lo tanto de la fórmula, o de la fórmula y por lo tanto de la indemnización. ¿Cómo se define el coeficiente de edad? El coeficiente de edad es 65 dividido la edad que tenía el trabajador al momento de la primera manifestación invalidante. Entonces, supónganse, ustedes vienen calculando la fórmula. El trabajador tenía 20 años al momento de la primera manifestación invalidante, por lo tanto 65, dijimos, dividido 20, me va a dar 3 y pico. Por lo tanto, esa fórmula, esa indemnización que yo venía calculando, se multiplica por 3. Si por el contrario, el trabajador no era tan joven, y supongamos que tenía 60 años al momento de la primera manifestación invalidante, el coeficiente de edad va a ser 65 dividido 60, por lo tanto esa indemnización se va a multiplicar por 1 punto y pico. Como podrán advertir, lo que está haciendo este coeficiente en definitiva es ponderar la edad del trabajador de manera tal que cuanto más joven es el trabajador cuando se produce el accidente, o se produce la primera manifestación invalidante, para ser más exacto, más alta va a ser la indemnización. Por el contrario, el trabajador, cuanto sea, digamos, menos joven, por decirlo de alguna manera, la indemnización va a ser menor. Y el porcentaje de incapacidad, bueno, nosotros hemos señalado ya en el video anterior, obviamente, a mayor porcentaje de incapacidad, mayor pérdida de capacidad, la indemnización tiene que ser mayor, obviamente. Bueno, el artículo, el tema del IBM, promedio de las remuneraciones del año anterior a la primera manifestación invalidante, bueno, y a partir de la primera manifestación invalidante, la pregunta de qué se aplica, RIPTE o tasa activa, en función de este decreto de necesidad y urgencia. Que les vamos a dejar esa normativa en el material complementario de esta clase. Bueno, vamos a ver cada uno de los supuestos. 50 o menos de porcentaje de incapacidad. El supuesto
menos grave, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, sin perjuicio que entre el 1 y el 49% o el 50% hay una diferencia muy importante. Dijimos que en cada uno de estos casos lo que tenemos que ver, cuál es la fórmula, esta fórmula tiene un piso, si le corresponde o no suma fija, y cómo juega el tema del incremento del 20%. Vamos con la fórmula. La fórmula se determina de la siguiente manera. 53 por ingreso base mensual por porcentaje de incapacidad por coeficiente de edad. Esta es la fórmula que me da la ley. Ya explicamos qué es el IBM, qué es el porcentaje de incapacidad y qué es el coeficiente de edad. Por supuesto que tiene un piso, y el piso es 180.000 pesos por el porcentaje de incapacidad. Es decir, que la fórmula indemnizatoria nunca puede ser menor al piso. Haciendo la aclaración que estos 180.000 pesos son valores al año 2009 y que tienen que ser actualizados mediante la aplicación del RITE en forma semestral por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Nosotros le vamos a agregar, digamos, en el material del curso los valores que son actualizados, para que ustedes tengan más que nada un parámetro. Pero insisto, este monto actualizado por el RITE se aplica contra la fórmula indemnizatoria, y la fórmula indemnizatoria no puede ser inferior a ese piso. ¿Suma fija le corresponde al trabajador? No, no le corresponde, no tiene. Incremento del 20% según los requisitos del artículo 3 de la ley 26773, es decir, si fue la contingencia, se produjo en el lugar de trabajo o estando a disposición del empleado. Pasamos al segundo supuesto. Más del 50% de incapacidad y hasta el 66%. En realidad es hasta menos del 66%, porque el 66% ya pasa al otro supuesto, ¿no? Fórmula indemnizatoria, exactamente la misma que en el caso anterior. 53 por IBM, por porcentaje de incapacidad, por coeficiente de edad. Lo mismo que antes. El piso, lo mismo que antes, la indemnización mínima. Hasta ahora no hay ninguna diferencia con el caso anterior. Suma fija, sí, acá tienen una diferencia, porque acá sí tiene suma fija, la suma fija es de 80.000 pesos, esos 80.000 pesos son valores al año 2009 y estos valores deben ser actualizados por el RITE mediante el mismo procedimiento que los 180.000, es decir, con una determinación semestral que hace la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Incremento del 20% si se cumple o no los requisitos del artículo 3 de la ley 26773, es decir, si el accidente se produjo en el lugar de trabajo o estando a disposición del empleado. Vamos al supuesto de incapacidad permanente y absoluta, 66% o más de incapacidad. ¿La fórmula indemnizatoria cuál es? Bueno, acá se van a encontrar con una diferencia con respecto al caso anterior. Porque fíjense que en la fórmula que ustedes tienen en pantalla desaparece el porcentaje de incapacidad. Ya el porcentaje de incapacidad es irrelevante. La fórmula es 53 por IBM y directamente le aplico el coeficiente de edad. No le aplico el porcentaje de incapacidad como hacía en los casos anteriores. Que obviamente la aplicación de ese porcentaje lo que hace me baja la indemnización en los dos casos anteriores. En este caso ya no juega el porcentaje de incapacidad. ¿Tiene un piso? Sí, 180.000 pesos. Y acá tampoco se multiplica por el porcentaje de incapacidad. Este valor, este mínimo que tiene la fórmula indemnizatoria, es de 180.000 pesos actualizado por el RITE exactamente que en el supuesto anterior. ¿Tiene suma fija? Sí, pero a diferencia que en el caso anterior, en vez de ser de 80.000 pesos, pasa a ser de 100.000 pesos, valores al año 2009, actualizado semestralmente por el RITE mediante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y el incremento del 20% si se cumplen los requisitos del artículo 3 de la ley 26773, es decir, si estaba el trabajador en el lugar de trabajo o se encontraba a disposición del empleador. Una aclaración importante que no hice en el caso anterior. El 20% se aplica sobre todo lo anterior, es decir, sobre la fórmula y sobre la suma fija. Es decir, fórmula o piso. Le agrego la suma fija y sobre eso le aplico el 20% de incremento. Finalmente, en el caso de la muerte del trabajador, la fórmula indemnizatoria es exactamente igual que en el caso anterior, porque obviamente tampoco acaba el porcentaje de incapacidad, 53 por IBM por coeficiente de edad. El piso también los 180.000 pesos, al igual que en el caso de la incapacidad del 66% más. La única diferencia que ustedes van a encontrar acá es en la suma fija. No es 80, no es 100, sino va a ser 120. Valores al año 2009, actualizables vía RITE, y el incremento del 20% se tiene que cumplir los requisitos del artículo 3
de la ley 26.773, es decir, estando el trabajador a disposición del empleador o en el lugar de trabajo. Bueno, este es el sistema, las fórmulas indemnizatorias. Nosotros sabemos que este es un régimen indemnizatorio especial y hemos señalado que el trabajador tiene la opción de abandonar este régimen indemnizatorio y optar por la reparación integral con fundamento en las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Porque la ley 26.773 restableció la opción con renuncia, que lo habíamos señalado en un video anterior. Hacemos una aclaración con respecto a esto. Recepción de las prestaciones en especie y el recibir el pago del 208 a cargo del RT o del empleador en esos primeros 10 días no implica ejercicio de la opción alguna por parte del trabajador. El trabajador va a tener que ejercitar la opción si sigue la vía administrativa cuando la comisión médica determine el porcentaje de incapacidad, y ahí el trabajador puede optar entre percibir las fórmulas, la fórmula y todo este mecanismo que estamos explicando acá, que si percibe esto se entiende que renuncia a hacer un reclamo con fundamento en las normas del Código Civil, o resigna esto e inicia una acción judicial dirigida al cobro de las indemnizaciones con fundamento en las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Hay muchos planteos en términos si esto es inconstitucional o no, si se adecua a la jurisprudencia de la Corte en el caso Aquino. La jurisprudencia de la Corte en el caso Aquino había declarado la inconstitucionalidad del artículo 39 en cuanto prohibía al trabajador recurrir a la vía civil. Acá el caso no es exactamente igual a mi criterio, más allá que se quiere llegar al mismo resultado, es decir, que el trabajador quede dentro del sistema de riesgo del trabajo. Nosotros en el material complementario que le vamos a dar, le vamos a acercar algunos de los fallos que existen sobre este punto y, estos montos actualizados y las fórmulas que nosotros hemos visto en los distintos 4 supuestos de incapacidad laboral permanente. Bueno, muchas gracias y esto es el video correspondiente a el sistema de riesgo del trabajo.